El Recurso, podcast educativo de Manel Ribes y Al. Ahora Golden Mac Edu te da la oportunidad de probar el iPad en tu centro educativo gratis. Escribe a educacion@catuin.com o entra en catuin.com/educación y solicita tu kit. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación e innovación y tecnología que hacemos Manel Ribes y Alf. Hoy vuelve con nosotros porque nos dejó ese sentimiento de cariño de decir esta mujer tiene que venir aquí más porque nos lo pasamos muy bien aquí alrededor de la mesa Camilla mientras ella nos cuenta sus experiencias y cómo lo vive todo, ¿no? Está de nuevo con nosotros la gran Linda Castañeda, profesora de Tecnología Educativa en la Universidad de Murcia. Y hoy viene así, es una pena que no tengamos efectos especiales porque podríamos haber puesto unos aplausos y unos vítores, así un poquito de jaleo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar hoy de la competencia digital docente para conocer cuál es su perspectiva. Y ya Manel creo que quiere meterse en el pasado, en el presente y hasta en el futuro, porque sabéis que Manel, si hay que meterse, se mete, no se va a quedar mirando desde la barrera. Así que, hola Linda, hola Manel, bienvenidos al Recurso, ¿qué tal estáis? Hola Alfonso, buenas noches, hola Manel. Muchas gracias por invitarme otra vez. Buenas tardes, buenos días, recursillistas. Hoy vuelvo a la antigua fórmula, estoy súper contento y de un enormisísimo placer de traer a Linda de nuevo, porque es una persona con la que me encanta conversar sobre educación, que sabe un montón y que además lo transmite muy bien. Y hoy pues tenemos que hablar de un melón súper jugoso, que tiene aristas por todos lados, que es la competencia digital docente, esa CDD que aparece en muchos lugares de nuestro organigrama o de nuestro papeleo que tenemos que cubrir y que ahora nos se piden desde ciertas instancias que tenemos que tener un B1, un B2, un A1, un C4, J5, no sabemos cuánto hay que tener. Linda, ¿cómo ves tú el panorama de la competencia digital docente aquí en España? Bueno, eso es la pregunta. Es la pregunta. O sea, la pregunta inmensa. La competencia digital docente, a ver, la transformación digital o la innovación con TIC, el cambio educativo con tecnología, se ha abordado desde mi punto de vista tradicionalmente desde una perspectiva muy instrumental. Es decir, para poder hacer cambios en educación lo que nos planteábamos era que había que meter cacharros en el aula. Y eso desde siempre, ¿vale? La cuestión es que de hecho, los primeros planteamientos sobre competencia digital docente son planteamientos, y sobre competencia digital incluso, son conceptos meramente instrumentales. La primera definición de la competencia digital de la Unión Europea es una competencia meramente instrumental. La gente es capaz de hacer cosas con el ordenador de una forma tal. Pero resulta que poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que la competencia ese instrumental de saber usar el cacharro, en términos competencia digital genérica, ¿vale? Se nos queda muy corto. De hecho, la renovación de las competencias básicas de la Unión redefinen la competencia digital general de la de los ciudadanos y ya no hacen tanto énfasis en la parte instrumental como en la parte crítica, en la parte de aprender, en la parte de hacer, en la parte de ser capaces de criticar y pensar éticamente en las tecnologías. En la parte de la competencia digital docente ha pasado algo del estilo. Cuando nos planteábamos que el uso de las tecnologías tenía que ser algo que debería empezar a integrarse de forma más decidida dentro de las aulas, nos planteamos que entonces un profe tenía que saber usar las tecnologías. Y fijaos que la competencia digital docente era una cuestión meramente instrumental. Entonces el profe es capaz de encender el ordenador, es capaz de hacer un Genially, es capaz de hacer un PowerPoint, es capaz de poner la pizarra digital, y eso nos preocupaba sobremanera. Sin embargo, el análisis, después de unos primeros intentos, porque el primer DIGCOM EDU que hizo la Unión Europea era
el DICHCOM-EDU, para los que no seáis de este ámbito, es el marco de la competencia digital docente de la Unión Europea, que ha sido escrito por el JRC, el Joint Research Center, que es el centro de investigación unido o conjunto que trabaja para la Unión. Entonces, el primer DICHCOM-EDU, la primera versión, es una versión meramente instrumental en la que lo que hacen es decir, pues si tenemos que todos saber usar, todos saber encender el ordenador, un profesor tiene que saber encender el ordenador del aula. Y si todos tenemos que saber escribir correos, el profesor tiene que saber escribir correos para estudiantes y para sus colegas. Y era todo instrumental, era como a la competencia digital, le ponemos una capita muy suavita de mantequilla por encima de docente. Pero después nos hemos dado cuenta, y también le pasó a la Unión y a otros organismos internacionales como ISTE o como otros organismos que han ido haciendo marcos alrededor del mundo, los marcos británicos, los marcos asiáticos, los marcos latinoamericanos, que se dieron cuenta que la competencia digital docente no era tanto una competencia instrumental como una competencia pedagógica. Requería que hubiese un cambio en el pensamiento de las cuestiones relacionadas con mi aula, porque cambiar la tecnología no solo debería cambiar los cacharros que yo uso en el aula, sino cómo los uso. En España, la cuestión ha estado mediatizada por los recursos que se han invertido en el aula. Últimamente hemos tenido una lluvia de dinero europeo en nuestras aulas, que nos gustará más o menos como ha venido, y ha venido de una forma muy particular que ha forzado la inversión en determinadas cuestiones que nos pueden gustar más o menos, pero el caso es que ha venido condicionado a que nuestro profesorado, el 80% del profesorado de centros no universitarios sostenidos con fondos públicos, tengan que estar acreditados a un A2 de la competencia digital. Y eso ha hecho que todas las comunidades autónomas hayan tenido que apuntarse a eso de formar en la competencia digital. De formas más o menos acertadas, que tienen que ver también mucho con la historia de cada una de las comunidades autónomas, es decir, las comunidades autónomas como Canarias, como Extremadura, como Valencia, como Cataluña, como muchas otras que tienen un largo historial de implementación de tecnologías, como Andalucía, que tiene un larguísimo historial de implementación de tecnologías y de apostar de una forma o de otra, nos guste más o menos como lo han ido haciendo, por una educación en la que implementaban tecnología, pues obviamente lo han hecho como continuación de sus planes. Otras que han ido resolviendo otros asuntos que encontraban más prioritarios que la implementación de tecnología en sus aulas, pues se han encontrado pues un poco más de nuevas. Pero en cualquier caso, todas están ahora mismo haciendo esfuerzos, insisto, cada una de acuerdo a su historia e incluso de acuerdo a la ideología por la que están gobernadas, con mejor o peor fortuna, pero todas están haciendo esfuerzos para promover la competencia digital docente. ¿Cómo les cae eso a los profes? Pues eso es más complicado, porque este cambio o este requerimiento llega a los centros a las escuelas, cuando además hay un cambio de legislación en España, un cambio de la legislación educativa. Entonces, en septiembre de 2022 estábamos con ¿de 2022 o 2023? De 2020, ahora se me está haciendo un lío en la cabeza de 2022. En septiembre de 2022 estábamos con el cambio de la legislación. Venían los fondos europeos, había que gastarse el dinero no sé cómo, había que conseguir que los profes se acreditaran, había que sacar el marco nacional, un montón de cosas que se le ha venido como a todo el mundo encima. Y obviamente cada vez que nos hacen una exigencia a los profes de cualquier tipo de acreditación, se nos hace bola y se nos hace un mundo. Pero yo creo que para muchos profes ha sido poner encima de la mesa cosas que no habían puesto encima de la mesa por diversas razones. Entonces, yo entiendo, sabes que soy muy crítico con cómo se ha hecho, no qué se ha hecho, porque era necesario hacerlo, y lo triste es que haya tenido que venir desde la Unión Europea, porque hasta que la Unión Europea ha pegado encima de la mesa y decir, pues el 80% del profesorado
o como exigencia, pues no se han puesto a correr, ¿no? Es como, bueno, pero no estabais tan interesados en desarrollar esta estrategia, ¿ha tenido que venir alguien de fuera a decir que hay que hacerlo o no? ¿Sabes qué pasa? Que nosotros, claro, si por aquí llueve, por otros sitios no escampa. El resto de la Unión, que nosotros pensamos que los europeos son tan modernos y tan tal y tan cual. No, bueno, es que pero no me sé, lo cierto es que lugares, entonces... nosotros en este caso, España ha tenido la suerte de que ese impulso ha venido dado con dinero y con dotación. Entonces, cuando tú le puedes exigir a un país que haga una inversión de ese estilo, cuando le estás diciendo, y vamos a hacer esta inversión de tanto dinero. Claro, el profesorado no se entera porque no se beneficia directamente de ese tipo de cuestiones. Ahora mismo se están acreditando porque son así de majos y porque son así estupendos, pero no hay un planteamiento transformador con una visión a largo plazo en casi ninguna de las administraciones. Es muy difícil encontrar ese planteamiento estratégico de largo alcance en las administraciones públicas educativas, ni a alto nivel ni a pequeño nivel. Cuando tú miras los planes de transformación digital, siempre se reducen al aumento de la dotación o a la generación de formación, pero los planes integrales en los que se piensa de forma estratégica en todos los aspectos políticos, regulatorios, de formación, de continuación, de comunicación, de estímulo, de todas esas, no hay ese tipo de planes estratégicos, no se llevan a cabo. Es muy difícil encontrarlos. Y sí, es una pena que sea así, pero así ha sido, y la pena es que nuestras autoridades educativas a casi ningún nivel tienen ese nivel de planificación estratégica. Bueno, podríamos entrar a debatir por qué es así, pero aunque casi empezaríamos por decir que el cortoplacismo político acaba coartando muchas planificaciones a largo plazo porque no podrían recoger réditos, así que no se preocupan en generar mesas donde se haga un debate profundo porque tardaría mucho recoger beneficios y por una de las causas, ¿no? Pero fíjate que por otro lado tenemos la ventaja que tienen los países con una infraestructura de funcionariado muy importante. Y ahí yo tengo que poner en valor, muy en valor, el trabajo de los técnicos. España por primera vez, y de forma que a mí me sorprende enormemente por la idiosincrasia y la organización territorial española, España tiene por primera vez un marco común de competencia digital que ha sido negociado por los técnicos de las administraciones educativas de toda España, trabajando 2 años junto con el INTEF. El INTEF es el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado del Ministerio, para los que no lo sepáis. Y entonces no es una negociación política, es una negociación técnica, en la cual, visto lo que viene de Europa, dicen, vale, este es el marco europeo, vamos a intentar agachar ese marco y adaptarlo a nuestro contexto. Un contexto que es terriblemente complejo, porque el contexto español, siendo un país pequeño, tiene un montón de comunidades autónomas y además cada una con su idiosincrasia ideológica, histórica y foral completamente diferente. Y que hayamos conseguido, y que se haya conseguido un marco único para el Estado español, yo creo que es una muestra de cómo la infraestructura de los funcionarios, de los técnicos que trabajan para nuestra infraestructura educativa, es un funcionariado comprometido y que se lo trabaja. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero claro, ese es el nivel de conceptualización de cómo podemos traer eso a nuestra realidad y ponernos todos de acuerdo, que ya es un melón importante. Y yo creo que eso lo han hecho pues con todos los premios que se puede hacer, pero lo han hecho bastante bien. Las críticas que yo he visto y que tengo yo y que he visto por personas que respeto muchísimo su opinión, grandes profesionales, no es tanto esa cuestión, que ya era compleja de por sí, y para mí, quizás incluso viendo de fuera me parece la más compleja de todas, que es vamos a ponernos de acuerdo, que no lo hacemos para casi nada,
y justo el siguiente peldaño que es, vale, ahora cada comunidad autónoma lo lleva a cabo. Ahí no había un peldaño, había un pedazo de salto al vacío que, por lo que yo sé y por lo que veo, por ejemplo, en mi comunidad y hablando con otra gente y viendo otras respuestas en otras comunidades, ese salto ha salido muy churumbele, por ser muy positivos. He tenido la suerte de participar, he tenido la suerte, digo, porque aprendí un montón. El JRC me encargó un estudio de cómo la transformación digital de los diferentes territorios españoles se habían usado los marcos de la Unión para hacer la transformación digital. Si se habían usado, si no se habían usado, cómo se habían usado. Y esto pues me dio la oportunidad de hablar con cada una de las comunidades autónomas españolas y que me contaran. Entonces eso te da otra perspectiva, una perspectiva como interna, a pesar de que sabes que estás hablando con responsables políticos y que obviamente te van a contar lo que ellos quieren contar. Te van a contar la novela buena, te van a contar. Te van a contar la novela, asumiendo que tú conoces lo que ellos creen que conoces. Y ten en cuenta que todas las personas tienen una visión tan corta o tan larga como su experiencia. Entonces hay gente de esa que habló con nosotras en el proyecto que tiene muchísima experiencia en educación y que son gente que está desde el principio de los tiempos haciendo cosas con tecnología y que claro, te cuentan cómo se ha hecho en su comunidad y pues cómo se está intentando hacer y cómo de pronto tú ves perfectamente coherente la historia de la comunidad autónoma, de todo lo que ha hecho y cómo llegan a este proceso en el que tienen que formar a su profesorado y dentro de las limitaciones que tienen todos esos procesos de formación, pues intentan hacerlo de una forma más o menos coherente, ¿vale? Hay otros responsables políticos que tienen una experiencia, digamos, más limitada en cuestiones de educación, porque por tratarse de cargos de confianza, a veces se trata de personas que simplemente pues tienen un destacado papel en el partido o al que representan, o y que no tienen esa experiencia en este ámbito. Entonces lo que terminan haciendo es un poco hacer la última cosa que se les ha ocurrido de cómo hacerlo, ¿vale? O tratar de solventar la papeleta de la mejor forma que se les ocurra, ¿vale? Pero entonces tú puedes ver si es más o menos coherente, si tiene una historicidad mayor o menor y si además tiene una perspectiva más o menos amplia de lo que es un maestro. Hay comunidades autónomas que tienen una visión totalmente top-down. Yo les voy a dar a mis profesores lo que tienen que hacer y entonces ellos van a hacer simplemente una adaptación de lo que yo les diga que tienen que hacer. Hay otras que no, te voy a mandar un asesor que esté contigo y que se acerque no sé cómo. Hay otras que solo lo dicen de boquilla y después no mandan al asesor. Hay otra gente que sí mandó asesores y que sí trabajaron con ellos y que después no hubo forma. Pero claro, es que esa es la riqueza y la complejidad de la organización territorial de España. Y que hay mucha gente que dice, no, es que claro, es el colmo que no se haga una sola cosa. Sí, para algunas cosas yo estoy de acuerdo, pero para otras entiendo que los territorios españoles son demasiado distintos para que sirva el café para todos. Entonces, la organización territorial de España es como es, y eso se refleja en esas aproximaciones. Sí, yo sigo intentando bajar a niveles más de tierra de lo que al final le llega a los profes. Y claro, yo que trabajo con tecnología, ya sabes que llevo muchos años e intento, pues eso, transformar. Y a lo mejor en mi transformación es del 0,1 nada más, no llego más lejos, pero una de las críticas que yo siempre hago es que no hablo tanto del primer nivel de discusión que ha tenido lugar con las comunidades autónomas, los técnicos, que ahí me parece incluso un ejercicio loable por parte de los políticos. Es decir, no voy a meter aquí gambas, sino que voy a dejar a los técnicos que hablen entre ellos. Me parece fantástico. Pero cuando llega al suelo de los docentes, ves muchas cosas que dices... Esto inicialmente podía tener otra intención, pero es que llegado aquí, en ese transcurso desde la conversación inicial o incluso la segunda conversación de qué vamos a hacer, cuando llega a los coles dices, vale, esto no tiene ni pies ni cabeza, o tiene pies y cabeza esto, pero todo lo demás, por poner ejemplos que yo ya lo he puesto alguna vez discutiendo por las redes, no se puede dar una certificación de X, lo que sea,
porque la persona que lo va a recibir es coordinadora de biblioteca. Eso no tiene ningún sentido. Porque hagas un curso de biblioteca o porque te han dado la coordinación por bibliotecas escolares, te cae un B2 o un B1. No tiene, o sea, es la certificación por el delante de acredítame lo que sabes. Sí. No tiene ningún sentido. O acredítame lo que sabes, pero solo de lo que hago yo en mi comunidad autónoma o de lo que yo te pongo a disposición. Pero es ya que, no es tan competencia, ¿no? El tema. No. Ten en cuenta que eso es competencia. De todas formas, yo sí creo que la competencia tiene que ser situada. Es decir, ahora que estamos, por ejemplo, nosotros trabajando competencia digital docente de las universidades, no es lo mismo ser competente digital en una universidad que tiene de todo que en una universidad que no tiene de nada, ¿vale? Porque, ¿qué me vas a pedir? ¿Qué me vas a pedir y cómo me lo vas a pedir si tú no me das esas opciones? Entonces tiene que estar situada dentro de la comunidad autónoma en la que estemos, y dentro del territorio en el que estemos y dentro del nivel educativo en el que estemos trabajando. Ahora bien, sí estoy de acuerdo, hay mucha tontada y hay mucho postureo y hay mucha acreditación para quitarme de encima un montón de gente que exige... pero es porque estamos en un momento de explosión de cómo definimos la acreditación. La acreditación se definió de forma general por el gobierno central y después por esa reunión de técnicos en su momento, pero después tenía que caer en cada una de las comunidades autónomas y claro, cada una ha venido haciendo pues más o menos lo que puede, pero en algunos casos con mayor o peor fortuna. También te digo que cuando se aterriza eso, hay cosas curiosas. Por ejemplo, que hay gente... A mí me ha pasado algo que lo he contado en varios sitios, y es que me he encontrado profes que resulta que en alguno de los cursos del A1 o el A2 de Murcia hay un vídeo mío, de los de YouTube, y yo me he encontrado profes en la calle que me dicen, pero además con cara de furia me dicen, ya he terminado tu parte de la 1 o de la 2. Y yo no tenía ni idea de que mi vídeo estaba ahí. Entonces era como, me han obligado a hacer esto, me siento obligado, me han forzado a hacer una cosa que además no termino de entender qué tiene que ver conmigo y me siento forzado. Entonces me rebelo, pero porque me siento forzado. Entonces yo creo que hace falta una definición más sosegada de lo que es la acreditación, que además yo creo que se irá puliendo con el tiempo. Las primeras aproximaciones tienen las faltas que tienen las primeras aproximaciones, que además se han hecho a golpe y porrazo de tiempo, porque tenemos un plazo que cumplir para acreditar al profesorado y cada comunidad autónoma está resolviéndolo a las bravas, por decirlo así, lo antes que puede. Pero yo creo que vendrán tiempos de redefinición y nos ha tocado la China de que nos ha tocado ser los primeros a los que les toca esa película. Y además, entonces, por un lado, hemos pagado eso y por otro lado, yo creo que a la competencia digital docente le falta un poco de aterrizado. En la competencia digital docente, en el marco de competencia digital docente español, que salió en el BOE, hay una cosa que es interesante, que son los ejemplos de desempeño, que están después de cada uno de los niveles y de los indicadores, se dice un ejemplo de desempeño. Y eso yo creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque un profe puede decir, pues sí, mira, yo hago eso, o yo lo hago así, se parece a lo que yo hago. Pero le hemos dado muy poco bombo a esos ejemplos de desempeño. Y la gente no solo necesita saber de qué le van a evaluar, sino necesita ver la competencia digital como un horizonte profesional. Un horizonte profesional real. Fíjate, ahora mismo yo estoy trabajando en un proyecto en el que trabajamos 34 universidades, en el que es el proyecto de Unidigital DICH-COMEDU FIA, Formación y Acreditación. Y en ese, una de las preocupaciones principales, aparte de hacer formación para la competencia digital, de definir el marco de competencia digital para las universidades, que lo hemos definido, salió en diciembre de 2023 y está publicado, pues la adaptación que hicimos nosotros, estas 34 universidades, hay una cosa que nos preocupa mucho, y es cómo hacer que no sea solo papel lleno de palabras que nadie entiende, porque
es capaz de analizar cómo la herramienta de entorno virtual de enseñanza-aprendizaje le sirve para incluirlo, no sé qué, de sus estudiantes, eso a un profesor de física le resulta papel mojado. Y le resulta solo una cosa absurda, que se han inventado un montón de gente absurda que quiere pedirle cosas idiotas que le hacen perder su tiempo. Mientras que si nos concentramos más los esfuerzos en decirle a la gente esto qué significa en tu día a día como profe, a lo mejor lo convertiríamos no solo en un requisito que acreditar, sino en algo de lo que yo me puedo sentir partícipe, que me puede servir como horizonte profesional. Nosotros estamos haciendo esa traducción a las diferentes áreas de conocimiento con grupos focales de profes en todas esas universidades. Hemos trabajado con 100 profes en diferentes reuniones y grupos focales. Y era curioso que muchos de esos profes que nos ayudaban a definir esos ejemplos de desempeño, lo mejor que decían era, fíjate, pensando en cosas que yo hago que pudieran servir para ejemplificar, me ha servido a mí para hablar con mis colegas del departamento sobre qué cosas podríamos mejorar o hacia dónde debería ir mi docencia. Y eso es algo que sigue sin estar. Los profes Sí. no vemos la competencia digital como un horizonte profesional deseable, sino como una exigencia de acreditación, un checklist que tenemos que rellenar de una forma u otra, pero no lo vemos como una posibilidad de mejora profesional. Quizás a lo mejor soy yo, porque sé que soy muy bicho verde y suelo ser, a lo mejor incluso me paso de frenada en las críticas, pero el término de competencia no debería ser, aparte de aterrizar en el suelo, no debería ser, en mi opinión, pregunto, a ver qué opinas tú. Ya sé que has dicho que debería ser pues situada en el marco de tu comunidad y tal, pero ser competente no debería ir un poco más allá de las herramientas institucionales que te ponen en la mano, o esta situación debe ser la que debe establecerse para acreditar a alguien. No sé si me he explicado. A ver, ser competente implica ser capaz de analizar éticamente y críticamente lo que tienes a tu alrededor. Pero lo que no puedes pedirle a alguien, o sea, ser competente en Galicia no es lo mismo que ser competente en Bogotá. Y ser competente en Murcia no es lo mismo ser competente en un centro del centro de Murcia que ser competente en una escuela integrada de Molina de Segura, ¿vale? O en un cole, porque no estamos hablando del mismo contexto. Y yo creo sinceramente que la competencia debe estar situada y de que el profesorado no tiene ningún sentido que los profes de un centro tengan que dominar tecnologías, yo qué sé, voy a inventarme un absurdo, pero tengan que dominar tecnologías de avatares 3D para trabajar la realidad virtual cuando estamos hablando de escuelas infantiles o cuando estamos hablando de escuelas, yo qué sé, en la que no tiene sentido pedirle a alguien eso cuando no puede tener agencia o no puede tener capacidad de toma de decisiones sobre eso. Entonces, una cosa es la competencia, lo que yo soy capaz de hacer, y otra cosa es la agencia, lo que tengo el poder de decidir si hago o no. Y sí, pero bueno, no sé si me explico. Me iba un poco más a lo concreto de... he visto, por ejemplo, en algunas comunidades, no, pues a nosotros para acreditarnos tenemos que utilizar el entorno y las aplicaciones de tal empresa. Sí. Y con eso, vale. O en mi comunidad autónoma, pues todo va en las herramientas que pone, en este caso, Amteca. Entonces, va de eso, Sí. punto pelota. Entonces, claro, mi visión no concuerda con eso. Pero a lo mejor es la que tiene que ser. Y a lo mejor soy yo el equivocado. Pero no, o sea, me cuesta enganchar en ese modelo de para ser competente tienes que utilizar las herramientas que yo te doy. Ten en Punto cuenta pelota, que estamos ¿no? en un modelo público centralizado y del cual, cosa que no pasa todavía, pero del cual el gobierno central del territorio que tú consideres debería hacerse cargo
Es decir, que si el gobierno X de la comunidad X te dice yo pongo a disposición de mi comunidad educativa estas herramientas, es porque entiendo que esas herramientas garantizan una serie de derechos y una serie de éticas y una serie de construcciones alrededor de lo que puedo hacer y se hace o no se hace en mi aula, y que de ellas me hago cargo yo. Y lo mínimo que le puedo exigir, lo único que le puedo exigir a mis profes es que sean capaces de usar esas, porque esas son las que mi comunidad autónoma es capaz de garantizar que funcionan de esa manera adecuada. Que alguien sabe más, a mí me parece fundamental que la gente vaya más allá de eso, pero que lo mínimo sea lo que la comunidad autónoma o lo que el territorio pone a disposición de los centros. Lo puedo entender porque es una política al final de infraestructura controlada, y las infraestructuras son contextuales y son controladas. Sí, y entiendo tu frustración, porque puede ser que esa toma de decisiones no sea tan pensada como la estoy planteando yo. Puede que en alguna comunidad autónoma es lo que te iba a decir. La suite que se ha cogido es la que era más gratuita, o la que vino y me ofertó mejores condiciones, pero que tú la ves y es la más limitada o la menos interesante o la más tal, pero es una decisión política y de territorio, y ahí yo entiendo que sí es... Ese es el problema, que por eso contrasta mucho con la primera fase que has comentado, que se ha dejado a los técnicos, y luego viene mucha política, y luego vienen una serie de agencias que determinan todo en caída libre, donde además, dependiendo del territorio, pues tiene unas paredes más o menos porosas, algunas son absolutamente nada porosas, y solo lo que cabe por ese tubo, que es lo que determina la agencia de turno, solo se determina eso. Y con estas cuestiones además, ¿no? Lo digo para los que estamos a ras de suelo, ¿no? Bueno, no sé si somos competentes o no, no sé si tengo el A2 o es tan importante la letra o no, pero yo no acabo de ver en el suelo, ¿eh? Yo entiendo al nivel teórico, entiendo además la conversación, y además que... Yo también estoy en el suelo. Ten en cuenta que mi universidad, cuando toma la decisión de que usa un EBA u otro, la toma desde un punto de vista técnico, o desde un punto de vista político, o desde un punto de vista combinado. En el caso, no hablo de mi universidad en concreto, sino de cualquier universidad. Y cuando yo llego a mi universidad y mi universidad acredita mi nivel de competencia digital, lo acredita para las herramientas que tiene mi universidad, ¿vale? A mi universidad no le vale de nada que yo sea súper competente en Moodle si el sistema, si el EBA que usamos en la universidad es Sakai. Es un Sakai venido a más, que es nuestro aula virtual en el caso de la Universidad de Murcia. Pero es lógico, claro. Lo que pasa es que aquí lo que tú pones de manifiesto es un enorme descontento con la fórmula de toma de decisiones de una comunidad autónoma o de la comunidad autónoma del territorio que sea, ¿vale? Pero sí. Eso también te digo otra cosa. Eso nos va en el pack. Y bienvenidos bienvenidos a lo votado, ¿vale? Sí, pero es que eso nos va ahí, y eso nos va ahí, y también me iría a mí en la universidad, ¿vale? Y no, sin entrar, no insisto en que no estoy hablando en este caso de mi universidad, pero en la universidad esas decisiones se toman desde un punto de vista técnico y político que está determinado por un gobierno universitario en este caso. En tu caso es un gobierno autonómico, ¿vale? Sí, en el caso de los centros educativos, y en el caso de los centros educativos privados es de la toma de decisiones que tenga la empresa a la que pertenece ese colegio, sea una empresa más o menos con unos ideales u otros, pero el caso es que eso viene de arriba. ¿Que es injusto? ¿Que es de cortas miras? Pues tan de cortas miras como el gobierno o el personaje o el grupo de personas que toma las decisiones. Claro, esa es la cuestión que empecé yo antes, que políticamente es muy difícil ver programas a largo plazo. La situación actual no invita a eso, o por lo menos a mí me da la sensación que no invita a hacer reflexiones. Tan sencillo como que a los centros o a los docentes o a todos agentes que estamos implicados no hay una petición de feedback, nunca. Es decir, yo no he visto nunca... ¿Cómo funciona esto que os mandamos? ¿Cómo funciona esto que os hemos puesto ahí?
la amalgama de posibilidades formativas, cómo se está haciendo, o sea, no de ahora, sino de toda la vida. Es decir, no hay un de abajo arriba que habría que filtrar, que habría que depurar, que habría que... Pero siempre creo que se podría ganar algo si cuando llega algo de abajo arriba, oye, podemos mejorar ciertas cosas, ¿no? Sí. Y espero que se lo hagan, pero yo no lo estoy viendo, salvo en casos muy puntuales. No es una filosofía. No es una tónica sino general, no lo es. Para nada. No lo Para es. nada. Y es muy triste porque creo que se acortaría muchos plazos y tendría, la gente que está en el suelo tendría una sensación menos negativa, menos aristas, ¿no? De, bueno, oye, nos han escuchado alguna vez. El momento, yo creo que en el momento en el que nos piden cosas, y yo soy profe, o sea, yo también estoy en el suelo. Lo que pasa es que de vez en cuando me asomo a donde se toman decisiones porque me piden que haga cosas para mirar. A mí no me piden que tome decisiones, pero desde el suelo, claro, eso lo pedimos siempre. Pero también te digo que cuando se le pide a la gente que dé feedback, el feedback normalmente suele ser es que no tendrían que pedirnos más. También hay otro feedback que nadie oye. O sea, el feedback que nadie oye, estamos hablando de ratio desde hace muchísimo tiempo y nadie nos hace caso. Se hacen proyectos súper interesantes en los que se crea material, por ejemplo, materiales educativos abiertos, en comunidades autónomas, que hay cientos de profes trabajando y después se decide que no, que quien va a hacer los objetos educativos de aprendizaje va a ser la editorial X y se pierde todo ese trabajo del profesorado. Sí, nos falta, a nuestra clase política le falta visión y le falta leer y les falta leer, o sea, yo estoy convencida que les falta leer y les falta esa visión de largo plazo. Pues ahora te voy a pedir rápidamente para que no te robamos más tiempo, ya que ya llevas un buen rato ya hablando del tema de competencia digital docente. ¿Cómo lo ves a 5 años vista o a 10 años vista, lo que tú prefieras? Buah, se me da fatal lo de la futurología, ¿sabes? Pero fatal. No, bueno, pero no tanto lo que te gustaría, sino cómo lo ves, cómo está viendo, si hay intentos de mejorar, de cambiar, tanto a nivel de formación o de acreditación o incluso de lo que se pone en las aulas. Yo creo que este cisma que ha supuesto la acreditación masiva de profesorado ha puesto la mosca detrás de la oreja de mucha gente que no tenía ni idea de que estaba esto pasando. Porque ya te digo yo que había un montón de gente dedicándose a la política educativa que no tenía ni idea de qué demonios, por dónde cantaban los pájaros de la competencia digital docente. Tú le decías competencia digital, y ya te digo que a todos los niveles, que tú decías competencia digital docente, y ellos decían, claro, ¿cómo uso yo el proyector en mi aula? Y con eso ya habían resuelto la competencia digital docente 3 veces de ida y vuelta. Que se sigue haciendo así en parte, la formación para acreditar sigue siendo esa. Pero para los políticos educativos, para la gente que hacía política educativa o transformación digital de los centros, era eso, fin, ¿vale? Y este shock ha sido un shock en el cual mucha gente se ha encontrado con el marco de cerca. Y cuando ves el marco de cerca, te da un poco de vomitona, porque es como, madre mía, todo esto, de verdad, todo esto tengo que hacerlo, todo esto se puede hacer, todo esto tendría que tenerlo en cuenta. Claro, después de ese shock anafiláctico en el que todos nos hemos visto, seguramente habrá un espacio de escepticismo y volveremos un poco atrás, ese movimiento pendular en el que nos movemos, pero ya no volveremos. Yo espero, sinceramente, ya no volveremos a esa situación anterior en la que, no, si la competencia digital es que alguien sea capaz de encender el ordenador. Porque ya lo hemos visto de cerca. Ya la acreditación se ha convertido en norma. Y en el momento en el que se convierta en norma, a pesar de que las universidades estamos afrontando el cambio de los planes de estudio de una forma absolutamente irresponsable desde mi punto de vista, porque no se está haciendo un planteamiento serio con vistas a las nuevas competencias que se le piden al profesorado, sino con vistas a lo de siempre, a cómo nos repartimos los planes de estudio, sin
a pesar de ello, esto ya es parte de la norma, esto ya es parte de lo que hay. Y aunque seguirá habiendo resistentes hasta el fin de los días, cada vez será algo más de fondo de armario. Y en el fondo de armario tú te puedes seguir vistiendo con calcetines con agujeros, pero ¿sabes qué calcetines llevas? O sea, calcetines ya todo el mundo se pone calcetines, menos cuando hace calor como en Murcia. Pero la cosa es, ya empieza a quedar, ese pozo empieza a quedar. Y yo creo que sobre ese pozo podemos empezar a construir cosas. Ya la transformación digital no es solo cacharros. Ya nos hemos dado cuenta que aunque nos lluevan millones con cacharros múltiples, lo que necesitamos es otra cosa y la conversación tiene que ir a otro sitio de más cosas. Porque los tiempos de, no, es que no tenemos ni para comprarnos proyectores para todo el mundo. Pantallas, bueno, no sé cómo. ¿vale? Hoy en día sigue pasando, ¿eh? O sea, claro. A mí lo que más me duele es que la conversación sobre la competencia digital docente va por un lado, pero luego las inversiones que están haciendo es de cacharreo puro y duro. Claro, pero fíjate que ahora mismo la inversión de cacharreo, que antes era como, no, es que si no tengo conexión a internet desde mi centro, ¿cómo lo voy a hacer? Es que si no tengo no sé qué cosa, no lo voy a hacer. Bueno, ya tienes de todo eso. ¿Ahora qué? Ahora entonces la conversación es de otras cosas, es de necesito una legislación que me permita hacer otro tipo de exámenes, necesito un horario más flexible, necesito menos estudiantes en el aula. ¿Por qué? Pues porque con esto que tengo, y ya vistos que la competencia digital docente no es solo saber encender el ordenador, que ya lo sé encender porque yo me sé encender mi móvil y ya me lo sé hacer, en ese momento la conversación se trasladará a otros sitios con unos pozos dados de cosas anteriores. No es optimista mi visión, yo soy optimista por definición, yo me dedico a la educación, luego soy optimista. Siempre creo que para eso estamos. Pero no es una visión excesivamente optimista, simplemente creo que este shock, este enfrentamiento sí o sí con lo que es la competencia digital en estos términos, va a dejar un pozo que después va a configurar otras conversaciones y que puede hacer que, por ejemplo, que la formación docente que se hace en las comunidades autónomas siga un marco de algún sitio que tiene que ver con educación, que aunque se llame marco de la competencia digital docente, si tú lo miras de cerca, realmente habla relativamente poco de cacharros, habla mucho de contenidos y habla mucho de objetos de aprendizajes abiertos y habla mucho de evaluación de una determinada manera, y que eso como configurador de la visión de educación de todos, yo creo que nos puede dar otros ámbitos de conversación más nutritivos en el futuro. A pesar de los resistentes y a pesar de que el discurso, por supuesto, el discurso trampista y tramposo, que es sinónimo desde mi punto de vista, siga engordando las redes sociales y que siga alguien que venga y diga, pues ahora vamos a prohibir que los profes puedan pegar a los niños porque la violencia, y seguro que alguien sale y dice que centros sin violencia, no de género sino de violencia en general, que eso también quedaría muy trampi, sale ahora y lo pone y todo el mundo se lleva las manos en la cabeza. Oh, Dios mío, han prohibido que se peguen a los niños. Lleva prohibido desde hace mucho tiempo. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Vale? Pero yo creo que nos ha generado unas condiciones que no teníamos. Aunque no sean óptimas. Sí, aunque no sean las mejores condiciones, absolutamente. Es un punto de partida para seguir avanzando. Yo quiero creer que dentro de un tiempo, muchas de las cosas que ahora mismo se está poniendo encima de la mesa para acreditar, pues alguien dirá, bueno, esto lo hemos puesto, pero vamos a quitarlo sin que nadie se entere mucho porque esto nos da vergüenza que esté ahí, ¿no? Por supuesto. Otras cosas, esperemos que sea así. Pero ten en cuenta que ahora mismo hay la urgencia de acreditar a mucha gente a la 2. Y además la urgencia de que los profes se encuentran con una situación en la que se tienen que acreditar de una cosa que no les vale para nada.
Porque en la actualidad, y a pesar de que los gobiernos nos están diciendo que van a intentar que eso le sirva al profesorado para concursos de traslados y para mejorar no sé qué y para mejorar de condiciones y no sé cuántas, de momento el profesorado lo está haciendo gratis et amore, ¿vale? Porque somos así de motivados y comprometidos, ¿vale? Entonces cuando tú te dicen, no, es que lo tienes que hacer porque lo digo yo, lo tienes que hacer mañana y además lo vas a hacer desde esta situación súper precaria, pues entiendo que se hayan levantado las manos, los pies para un poco la acreditación, pero poco a poco eso irá cambiando, creo yo. Bueno, para esperemos mejor. Que sea así. Yo espero que también que poco a poco, no sé si me quedarán muchos años más para verlo, pero bueno, vamos a pensar que sí. He Bueno, puesto es que los ojos en blanco años, cuando viene ahí Manel a dárselas de mayor. Bueno, ya tengo mis años. Yo ahora mismo estoy a punto, bueno, tan a punto. No vamos a caer en la trampa de hablar de los años. Así que me niego a la conversación de los años. A ver. Dejamos aquí entonces Sí. ya el tema. Linda, muchísimas gracias por venir otra vez al recurso a hablar de la competencia digital docente, que es muy necesaria, que no es ni menos ni más, pero sí es una de las que tenemos que tener como docentes, igual que la que tienen que tener nuestros alumnos como ciudadanos y como futuros profesionales. Yo una cosa que sí quería recalcar y que me parece muy importante. La competencia digital docente no es una competencia más y además no... Cuidado, cuando le llamamos competencia digital docente, parece que lo central es lo digital. Y parece que yo puedo, si yo doy clases solo con papel y lápiz, podría no ser profesor competente digital docente, ¿vale? No podría no tenerla y ser tan buen docente como otro. Probablemente ese nombre ha hecho que mucha gente crea que es una competencia opcional. Pero lo cierto es que que yo puedo dar clase solo con manipulativos. Imagínate que yo doy solo clase con regletas de Cuisinart, papel y lápiz, ¿vale? Porque doy clase de matemáticas a los más peques. Y la doy con papel y lápiz y con regletas de Cuisinart. Y a mí me parecería fantástico. Si en tu cole te parece que así trabajas bien. Pero aunque lo hagas así, tienes que ser competente digitalmente. ¿Eso qué significa? Que tienes que tener la visión completa de cómo afecta la tecnología a lo que tus estudiantes aprenden, a lo que son las matemáticas, a lo que es el mundo real de los estudiantes, que es digital. Nos guste más o nos guste menos. Y nuestra misión como profesionales de la docencia, en el nivel que nos toca, es formar a esas personas para incorporarse al mundo que existe hoy. Y eso implica que, aunque yo les dé clase con papel y lápiz, tengo que ser lo suficientemente competente desde el punto de vista digital para poder acompañarles en ese proceso para su mundo, que es un mundo digital, que es el mío también. Todo el que se plantee que puede no ser competente digitalmente y seguir siendo buen profesor, se está engañando. Eso no quiere decir que tengo que usar los cacharros, ¿vale? Aunque a mí me parece que es difícil evitar el uso de cacharros. Pero entiendo que puede haber un planteamiento sin cacharros en el aula. Pero eso no nos emancipa, no nos libera de la competencia digital docente. La competencia digital docente es central para entender la competencia docente en un mundo digital. Y eso es una cuestión que parece un juego de palabras de trilero, pero no lo es. Para ser un buen docente hoy en día hay que ser competente digital. Te guste más o te gusten menos los cacharros. No puedo estar más de acuerdo contigo. La forma de decirlo, que lo que quería dar a entender es que no podemos querernos más, pero tampoco tenemos que dejarla en último lugar, porque es una parte importante de nuestra sociedad y de lo que vivimos día a día y de lo que tienen que vivir nuestros alumnos y nuestras alumnas y que de cierta manera estamos obligados a darle la mejor educación para el mundo que ellos viven. Y además no estamos obligados mañana, por ley, hoy. Estamos obligados por ley. Sí, por ley, pero aunque no fuese por ley, moralmente estaríamos obligados a hacerlo lo mejor posible para el mundo que ellos viven. La ley viene mejor porque habrá gente que diga, yo no me siento moralmente obligado. Bueno, pues ahora tenemos la ley. La ley ya nos iguala a todos. Estamos todos obligados
no me gusta la palabra enseñarles, a crear situaciones para que aprendan a vivir en este mundo en el que vivimos. Como dices tú, nos gustará más y nos gustará menos. Hay cosas que nos gustan más de lo digital y hay cosas que nos gustan menos, pero eso no significa que podamos optar a no hacerlo. Igual que hay educación para la salud y moralmente y legalmente estamos obligados a enseñarles buenas acciones para la salud y no a enseñarles que esto no tiene nada que ver con su vida, pues tiene que ver con su vida, con lo que viven cada día, ¿no? Otro día habrá que traer a alguien que hable de cómo mal estamos haciendo la educación para la salud y el deporte y el ejercicio y el juego, que casi no existe en la escuela, por desgracia. Le dejamos a 2 horas, 1 hora de educación física e incluso en algún tramo ninguna hora, ¿no? Y luego pretendemos que hagan deporte. Sí, y no pases por educación artística, porque si por la educación física no llueve, por la artística no escapa. Lo de las artísticas ya, si la competencia digital ya han entrado los políticos a hacer no sé qué cosas, o no saber de qué está hablando el tema, de las artísticas ya es el no va más. Ya es desde el famoso BERT y estas estorban, pues ya tenemos ahí, bueno, para toda la vida, ¿no? Bueno, casi mejor no entremos en ese melón. Vamos a ir ya cerrando. Muchas gracias, Linda, por acercarte, voy a decir, por dejarme aprender de ti, que aprendo siempre que hablas, siempre me haces pensar mucho y te lo agradezco un montón. Y nada, recursillistas, la próxima semana otra vez, más, mejor no, como diría un presentador, porque eso es imposible. Muchísimas gracias por invitarme, Manel, muchísimas gracias por traerme y por darnos conversación, que siempre se aprende un montón charlando de estas cosas que nos importan. Muchas gracias. Y cuidaos mucho. A todos vosotros, recursillistas, la próxima semana, otra vez, el recurso con vosotros. Hasta luego. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.